Ciertamente, las cifras que hubo en Roma durante el Jubileo de los Jóvenes hablan por sí solas. En la Jornada Mundial de la Juventud en Roma el año 2000 se rompieron todas las previsiones y con ellas las estadísticas. Asistieron 2 millones de personas, de las cuales 1.400.000 eran italianos. De los 600.000 restantes, aproximadamente 100.000 procedían de España y 80.000 de Francia, donde se había realizado la anterior Jornada Mundial de la Juventud. Hubo que atender médicamente a poco más de 2.000 personas, con síntomas de deshidratación o insolaciones. Se llegaron a alcanzar los 47 grados centígrados. Durante esos días, unos 25.000 voluntarios atendían a los jóvenes. 6 millones de botellas de agua se encontraban distribuidas a lo largo del camino de la peregrinación y también en Tor Vergata. Además, los romanos, generosos, nos refrescaban con mangueras cuando pasábamos junto a sus casas durante la peregrinación y reponían el agua de nuestras botellas. Durante los días de la Jornada Mundial de la Juventud, la policía recogió solo 2 denuncias por pérdida de unas carteras, y al terminar esos días el alcalde de Roma reconoció con gesto de asombro el respeto material a la ciudad con esta afirmación acerca de los jóvenes: no han arrancado ni una flor. Otros datos que van más allá de lo externo nos hacen reflexionar. En el Circo Máximo se turnaban desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche 1.400 sacerdotes y obispos para atender confesiones. Se calcula que en torno a 1 millón de jóvenes se confesaron en Roma durante esos días, pues además del Circo Máximo había confesiones en todas las basílicas romanas, en muchas iglesias y en los sitios más inverosímiles. Es bien conocida la anécdota del sacerdote al que pidieron confesión en el metro. Se retiró a un extremo del andén para atender al penitente y cuando terminó descubrió que había cola de gente que quería confesarse, así que tuvo que permanecer allí durante varias horas. Esta multitud de confesiones hizo reflexionar también a los cardenales. Así, el cardenal Roger Etchegaray, presidente del Comité del Gran Jubileo, declaró lo siguiente: la gran participación en las confesiones ha sido uno de los aspectos más sorprendentes e inesperados del encuentro. Ver una masa tan grande de jóvenes que espera durante horas y horas para confesarse es una señal enorme. Y el cardenal James Stafford, presidente del Consejo Pontificio para los Laicos, declaró en una entrevista al diario Avvenire: las confesiones en el Circo Máximo son un hecho importante sobre el que tiene que reflexionar toda la Iglesia. Otros datos. En el Via Crucis del viernes 18 por la tarde en el Coliseo participaron más de 300.000 jóvenes. El lunes 21, día siguiente a la clausura de la Jornada Mundial de la Juventud, se reunieron varias decenas de miles de jóvenes en el Circo Máximo, y de ellos 5.000 manifestaron su deseo de entregarse a Dios con corazón indiviso, como sacerdotes o religiosos, 3.000 chicos y 2.000 chicas. Estos hechos, y otros no menos importantes, que quedan entre Dios y la conciencia de quienes participamos en la JMJ, evidencian que esos días hubo un diluvio de gracia de Dios sobre nosotros. Lo evidencian porque la gracia de Dios no se puede cuantificar, pero sí sus manifestaciones. Allí no se reunió una juventud ñoña, sino alegre. Hubo canciones, alegría, bailes, risas, mucho diálogo. Grazie per questo dialogo. Nuevas amistades, pero no se trataba de un concierto de rock. Por eso hubo oración, mucha oración, y conversiones, muchas conversiones. Además, éramos conscientes de que en ese jubileo del 2000 el Papa nos había convocado para una misión especial. Y esa misión, dejar que Cristo entre hasta el fondo del alma y vivir con coherencia cristiana, no era solo para los que allí estábamos presentes. Por eso, debíamos hacer partícipes de ella a todos nuestros amigos. Un conocido, al regresar de Roma, comentaba con acierto: si cada uno de los 2 millones que hemos participado en la JMJ y de quienes la han seguido por los medios de comunicación nos propusiésemos llevar una vida verdaderamente cristiana y contribuyésemos a que al menos 12 amigos nuestros hiciesen lo mismo, de aquí a Toronto 2002, cita de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, menuda revolución.
Y es que el Papa había terminado la homilía del domingo 20 en Tor Vergata con estas palabras de Santa Catalina de Siena: si sois lo que tenéis que ser, prenderéis fuego al mundo entero. Por eso, releyendo las palabras que el Papa nos dirigió esos días, encontraremos la estrategia de esa revolución pacífica y cristiana a la que nos invitaba. Entonces, lo de Roma no quedará reducido a un encuentro inolvidable, sino que será el comienzo de una gran aventura.